RTVC Noticias del Mediodía. Atención, 6 militares asesinados en medio de ataque de las disidencias de las FARC en Cauca. El ataque con granadas y ráfagas de fusil ocurrió en la vereda Munchique de Buenos Aires, Cauca. 7 militares resultaron heridos. Aquí a la ciudad de Cali fueron trasladados los heridos del ataque en el departamento del Cauca. Espere, información en directo. A esta hora el presidente Gustavo Petro participa en la ceremonia de ascenso. Desde aquí el primer mandatario se refirió a los diálogos de paz. Dijo que lo que se está dando es un permiso para dialogar y no para traquetear. Incendio en Quibdó, 120 personas afectadas, 25 casas quedaron en cenizas. Inicia el doloroso proceso de entrega de cuerpos a las víctimas de la luz en Risaralda. No más quemados con pólvora, ya son 42 casos en el país. Redada en el patio de extraditables de La Picota, encontraron celulares, licor y libros convertidos en caletas. Gremios dieron a conocer que solo hasta el lunes entregarán su propuesta para el aumento del salario mínimo una vez conozcan la propuesta que traen las centrales de trabajadores este viernes. Por otro lado, se dieron a conocer también las proyecciones de crecimiento para el próximo año. Colombia se defendió en el Tribunal de La Haya en medio del litigio fronterizo. Dice que las pretensiones de Nicaragua afectan a más naciones. En deportes, los cuartos de final del Mundial cierran. Buenas tardes, bienvenidos a RTVC Noticias. Iniciamos hablando de la emboscada del ejército en Buenos Aires, Cauca, que dejó 6 soldados muertos y 7 heridos. El presidente Gustavo Petro lideró un consejo de seguridad para evaluar la situación en esa zona del país. Al término de la reunión, reveló la identidad de los soldados muertos y se refirió a la paz total. Lisa Díaz, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué más dijo el mandatario? La escuchamos. Buenas tardes, José. El presidente Gustavo Petro aseguró que fue un ataque premeditado por parte del Frente Jaime Martínez de las disidencias de las FARC. Las víctimas son soldados que tenían entre 18 y 20 años. E igualmente confirmó que el ejército no abandonará la zona donde se realizó esta emboscada y advirtió que esta es utilizada por los grupos armados como rutas del narcotráfico, por lo que la seguridad será reforzada en Cauca y Arauca, donde también se han presentado acciones por parte de grupos criminales. En horas de la madrugada, el Frente Jaime Martínez de las disidencias de las FARC atacó a varios soldados que realizaban patrullaje en Buenos Aires, Cauca. Los uniformados fueron atacados con ráfagas de fusil y granadas. En donde han perdido la vida varios soldados. Esta vez, el soldado Jan Rodríguez, el soldado Gerson Marnián, el soldado Jonathan Ordóñez, el soldado Armando Vélez, el soldado Alexander Portocarrero y el soldado John Isaac. El presidente Gustavo Petro confirmó que el ejército reforzará la seguridad. En Putumayo, en la zona caucana que he mencionado, y en Arauca, donde también se están presentando conflictividades en crecimiento. El ejército no va a abandonar la zona. Confirmó que las acciones militares no van a parar mientras no exista una voluntad real de negociación. Y en medio de este hecho de orden público, el presidente de la República se refirió a la paz total. Dijo que solo 2 grupos están en este momento en negociación. Solo hay un proceso concreto con el Ejército de Liberación Nacional y se va a abrir el día de mañana con unas formaciones que son diferentes, que es una experiencia nueva, inédita, que es con organizaciones de jóvenes armados. A Cali están siendo trasladados los cuerpos de los soldados asesinados en la emboscada. En esta ciudad también se brindará atención a los heridos. Alejandro Muñoz, buenas tardes. Usted con más detalles. Adelante.
Carolina, televidentes, buenas tardes. Pues a esta hora nosotros nos encontramos en la clínica Valle del Lili, ubicada aquí en el sur de la ciudad. Pues justamente acá están llegando algunos de estos soldados que resultaron lesionados en medio de esta situación. Fueron 7 en total, se habla de un oficial, pero aquí han llegado 4 de ellos. A través de un comunicado, el centro asistencial indica que cerca de las 9 de la mañana ingresaron estos jóvenes entre 19, 20 y 25 años y que en este momento pues precisamente están siendo atendidos porque presentan politraumatismos debido a las heridas que se generó en medio de este combate allí en la vereda de Munchique, en el municipio de Buenos Aires del departamento del Cauca. Mientras tanto, también se espera que sigan llegando los otros cuerpos de los fallecidos a medicina legal aquí en la ciudad. Con esta información me despido desde Cali, en el sur. Alejandro Muñoz, RTVC Noticias, conectados 24/7. Pues estaremos acompañando a los familiares que lleguen a este lugar en la clínica Valle del Lili, en la capital del Valle del Cauca. Muchas gracias, Alejandro. El presidente Gustavo Petro participó en la ceremonia de ascensos de 281 subtenientes en la Escuela de Cadetes José María Córdoba. Luisa Barberi, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué dijo el mandatario? La escuchamos. José Fernando y televidentes, muy buenas tardes. Hace pocos minutos finalizó esta ceremonia de ascenso de 281 subtenientes del curso militar bicentenario de la batalla de Pichincha. El primer mandatario resaltó la presencia de 53 mujeres en este curso. Por otro lado, el jefe del Estado se refirió a la paz total. Dijo que el gobierno ofrece una posibilidad de diálogo enmarcada en 2 ejes principales: dejar la economía ilegal y la violencia. Nosotros no estamos dando permiso para traquetear. Estamos dando un permiso para acabar definitivamente la violencia y pasar a territorios que, como en el caso de Buenaventura, se puedan construir con una visión común de prosperidad. En estos momentos los familiares se encuentran aquí con las personas celebrando esta ceremonia de ascensos. Por otro lado, yo les cuento que en el Congreso de la República esta mañana fue negada la moción de censura a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. Desde este lugar nos despedimos. RTVC Noticias, conectados 24/7. Más de 120 personas resultaron afectadas luego de un fuerte incendio en Quibdó, Chocó. 25 casas quedaron en cenizas. Este es un informe de Karina Prado, periodista de la Radio Nacional de Colombia. Según un reporte preliminar de las autoridades de Quibdó, fueron 22 viviendas las totalmente incineradas en esta conflagración que dejó a más de 100 personas afectadas. En estos momentos pues se encuentran en un consejo municipal de riesgos para determinar también qué fue lo que causó este incendio. Bueno, ellos anoche se les propuso un albergue temporal en el colegio del sector, pero prefirieron irse a donde amigos, vecinos y familiares aducen ellos, pues lógicamente por cuestión de seguridad. Entre tanto, en medio de las cenizas, los damnificados buscan recuperar lo poco que les dejó esta enorme conflagración. Desde Quibdó, en el departamento del Chocó, Karina Prado Rivas, Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Y sigue en aumento el número de lesionados con pólvora en el país. Ya son 42 casos, según el Instituto Nacional de Salud. La entidad afirma que hubo una reducción considerable de 4,5% en comparación al año 2021. Joana Niño, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. En Santander, los protagonistas que han sido quemados con pólvora son hombres de la edad de 26 y 32 años. Uno fue en Bucaramanga y el otro fue en Confines. Los dos intentaron manipular un artefacto conocido como volador, pero al no lograrlo resultaron heridos. El más grave tuvo amputación en 2 dedos de una de sus manos. El primer caso corresponde a un hombre de 32 años en Bucaramanga y quien por manipular un volador bajo los efectos del alcohol resultó con quemadura de 2º grado en su mano derecha. El otro caso es un hombre de 26 años del municipio de Confines y quien presentó quemadura. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, adelantó la toma del pabellón de extraditables de La Picota. 260 internos fueron trasladados a otra área de la cárcel para facilitar las requisas. Se trata de una nueva estrategia dentro del Plan Transparencia y que busca mantener el orden y la gobernabilidad en La Picota. Hicimos un traslado interno de todos los
privados de la libertad del Paz a otro pabellón dentro de la picota, para que este nuevo grupo pueda ingresar y requisar de manera muy minuciosa toda la infraestructura, las ventanas, las paredes, los pisos y todo lo que se encuentra allí. En un lapso de 8 a 10 horas, los internos del pabellón de Paz, pabellón de alta seguridad, serán regresados, pero estratégicamente. Para que no continúen de repente con sus actividades irregulares y demás. Entonces estamos cambiando, estamos avanzando, siempre en beneficio de los cuidados, de la seguridad y de la sociedad. Las autoridades quieren despejar de esas celdas elementos prohibidos, caletas y espacios para almacenar celulares, alcohol u otros objetos. Y el puente de Tienditas en la frontera de Cúcuta con Táchira en Venezuela será habilitado el 15 de diciembre exactamente. Según el acuerdo firmado por ambos gobiernos, a partir del 1 de enero del año 2023 se permitirá el flujo de vehículos particulares por los pasos fronterizos. Se espera que el 15 de este mes sean retirados los contenedores. Colombia asentó su posición en la mesa de La Haya en el litigio que mantiene precisamente con Nicaragua. Veamos el informe. ¿Puede un Estado cruzar y amputar los derechos de otro dentro de sus 200 millas náuticas de costa marítima? Una respuesta no ambigua y corta es no. La frase hizo parte y resume la postura de Colombia en su turno ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, que decanta argumentos sobre el planteamiento nicaragüense de llevar su plataforma continental al espacio de otro país. Colombia insiste en que no existen bajo el derecho internacional constitucional normas que le permitan a un Estado sobreponer sus pretensiones de una plataforma continental extendida sobre la zona económica exclusiva de otro Estado. Colombia, cuyo equipo por vez primera cuenta con asesoría de una agente raizal, sostiene que dar luz verde a la demanda de Managua produciría un patrón de parches jurisdiccionales en el Mar Caribe, razón suficiente para que sea rechazada. En su oportunidad gráfica y verbal de defensa, Colombia expresó esperar ser el primer y último país que deba defenderse en un caso en el que un área de interés está más cerca de su costa que de quien la reclama. Y hasta el próximo lunes los trabajadores y empresarios darán a conocer su cifra para el aumento del salario mínimo en el país el próximo año. Lizeth Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué otros anuncios han hecho desde la mesa de negociación? Muy buenas tardes, pues precisamente los gremios aseguraron que ellos no van a poner una propuesta sino hasta el próximo lunes, luego de que este viernes las centrales de trabajadores den a conocer cuál es la suya. También recordemos que FENALCO ya había asegurado que una cifra tentativa podría rondar entre el 13 y el 14%. Por otro lado, hoy también se presentaron en esta mesa de concertación de políticas laborales y salariales, presentaron estas cifras de crecimiento para el próximo año. Recordemos que aseguraron que esperan que para el próximo año, el primer trimestre, pues la inflación empiece a descender. Adicionalmente, confirmaron que para el 2024 esperan que para el mes de noviembre esta cifra baje hasta un 4,24%. Esto dijo la ministra de Trabajo. La proyección que ha dado el Banco de la República hoy es el 7% para el próximo año, y sobre eso nosotros vamos a hacer los comparativos con lo que tenemos del DANE, con lo que tenemos también de los estudios que tienen tanto los empresarios como los trabajadores. Los trabajadores van a presentar el viernes sus propuestas luego de unas deliberaciones internas que ellos tienen, y los empleadores luego de ella haremos nuestra propia presentación. 34 muertos, 9 de ellos menores de edad, fue el saldo de la tragedia en Pueblo Rico. Risaralda, desde hoy inicia la entrega de cuerpos de las víctimas. Las autoridades extrajeron el bus enterrado esta mañana. Continúan las excavaciones en la zona de derrumbe. Esta mañana operarios de Invías lograron extraer las partes del bus que quedó sepultado en Pueblo Rico, Risaralda. Entre tanto, los familiares de las víctimas siguen en incertidumbre a la espera de la entrega de los cuerpos en Apia y Pereira. Nadie nos dice, mi hermana está bien o está entre los fallecidos, y eso es lo que nosotros quisiéramos saber.
Algunas familias aún los toma por sorpresa la noticia, como el caso de Rosy Murillo, quien falleció en el bus. Sin embargo, su tiquete de viaje indicaba otra ruta. En ese lugar le realizaron el cambio del tiquete. Al parecer se lo hicieron de boca porque no aparecía en la planilla donde resultaron las personas que fallecieron lamentablemente del accidente. Las autoridades de Risaralda y Quibdó trabajan en la entrega y traslado de los cuerpos a territorio chocuano. También tuvimos contacto con el director de Medicina Legal frente a la identificación de los cuerpos y cómo va a ser el traslado a sus lugares de origen. Operarios trabajan en la zona para habilitar el paso vehicular. La Contraloría General de Santander abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra Pedro Belén Carrillo, director del INDER Santander, por el escándalo de supuestos sobrecostos en un contrato de 500 millones de pesos para la compra de implementos deportivos. 100 pasajeros de un vuelo con destino a México fueron devueltos al aeropuerto de Río Negro en Antioquia tras varias horas de vuelo. Al parecer, la aeronave tenía fallas en uno de los motores. El vuelo comenzó su recorrido desde el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro, rumbo a Ciudad de México. Cuando sobrevolaba El Salvador, una falla en uno de los motores llevó a que la aeronave regresara a su lugar de partida. Estoy acá con hambre, con mis hijos, uno de 6, uno de 7. Desde las 6 de la mañana no me han solucionado nada. A la mitad del camino nos devolvieron con una falla del avión. Por medio de un comunicado, la aerolínea Viva Air explicó lo ocurrido y anunció la reprogramación del vuelo. Es importante aclarar que este procedimiento, si bien toma más horas de vuelo de lo previsto, no supuso ningún riesgo para los pasajeros ni tripulantes a bordo. Desde Viva entendemos las afectaciones que esto pudo haber ocasionado, es por esto que para trasladar a los pasajeros de su destino original, Ciudad de México, la compañía programó un vuelo posterior con hora estimada de salida a las 7:30 hora local. La compañía aérea aclaró que decidió regresar el vuelo a Colombia, ya que en Río Negro cuentan con los equipos técnicos para realizar las reparaciones al avión. La Policía Metropolitana de Bogotá logró la captura de 6 personas que pertenecían a bandas delincuenciales dedicadas al hurto de automotores. ¿Cuántos vehículos lograron recuperar? Edwin Suá, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal, José? Muy buenas tardes para usted, para todos los televidentes. Solo en el mes de noviembre, 14 vehículos y también pues la captura, muy bien lo decía usted, de 6 personas dedicadas a este tipo de delito, el hurto de automotores. Pero mire, antes de ir con este informe, permítame mostrarle a usted y a todos los televidentes lo que está sucediendo a esta hora acá en el sector de Estación, en la localidad de Bosa. Aquí viene la recuperación no solo del espacio público, sino también para verificar la cantidad de vehículos chatarrizados que están en este lugar. Investigan su procedencia. Hace tan solo unos minutos, 2 vehículos que a simple vista parecían vehículos particulares, cuando los expertos los fueron a revisar, pues resulta que eran vehículos de servicio público, es taxis exactamente, y pues de ahí esta práctica ilegal que está siendo investigada. Ya se han llevado aproximadamente unos 20 carros chatarrizados para recuperar aquí el espacio público en el sur de Bogotá. Estamos límites con el municipio de Soacha, pero también faltan todavía partes de estos otros vehículos. Y como les comentaba, en este trabajo, golpe duro por parte de las autoridades a las bandas delincuenciales, también entregaron un balance positivo. Cerca de 200 personas han sido capturadas desde enero a la fecha. Él es Carlos y, como muchos en Bogotá, fue víctima de hurto de su vehículo. Mientras entraba a comprar unas cosas en un almacén, cuestión de 1 minuto, 2 minutos salí y ya no estaba el carro. Pensó que haciendo una gran inversión iba a estar a salvo de la delincuencia. Precisamente prefiero estos carros pues para la cuestión de seguridad, pero desafortunadamente el bandido logran hurtarse el vehículo. Esta mañana recibió una llamada de las autoridades. Un policía me llamó que el carro lo tenían aquí, que ya lo han recuperado. En el mes de noviembre se recuperaron 14 vehículos. Estos nos dieron una total de 6 capturas de los delincuentes que en este momento tenían esos vehículos. Las autoridades también entregaron el balance desde enero a la fecha. En el año 2022 se han recuperado por parte de la Metropolitana de Bogotá 1.700 vehículos y eso nos ha dado 200 capturas. El delito de automotores este año ha disminuido en un 13% en comparación al 2021. Un grupo anti-extorsión hace parte de la estrategia de seguridad que lanzó la alcaldía de Barranquilla para combatir la inseguridad en el centro de la ciudad durante la temporada decembrina. Zaini Agames, buenas tardes, usted con más detalles, adelante.
Hola, muy buenas tardes. La Policía Metropolitana de Barranquilla, en conjunto con la Alcaldía, lanzaron la estrategia Bono Navideño, que busca dar recompensa a todas esas personas que entreguen información, no solo del esclarecimiento delictivo, sino también de aquellas actividades que pongan en riesgo la seguridad y convivencia ciudadana. Así lo hizo saber el alcalde de Barranquilla, Jaime Bumarejo, luego de un Consejo de Seguridad extraordinario. Se pagará hasta 5 millones de pesos por información relevante y contundente que nos permita, por ejemplo, encontrar a personas con porte o tenencia ilegal de armas. Caracol Radio, más compañía. Bienvenidos a la información deportiva en RTVC Noticias y por supuesto arrancamos hablando de Portugal, que en minutos tendrá que buscar su cupo a los cuartos de final ante la selección suiza. Y ojo, porque el diario Récord de Portugal en este momento afirma que Cristiano Ronaldo no va a ser titular de la partida, sería en su reemplazo Gonzalo Ramos. Todo porque tuvo un malentendido el astro portugués
Zelensky visitó el que sería el punto más álgido de la guerra que resiste su país y que se acerca al 10º mes de duración. Ocurre cuando Rusia revisa ataques a bases aéreas en su territorio por las que acusa a Kiev y cuando la Unión Europea evalúa su ampliación futura como posible estrategia para reforzar la seguridad regional. Estamos en Donbass, la zona de guerra es más grande, la lucha más dura, el precio más alto. Lo que permanece sin cambio es el coraje, la resistencia y la voluntad. El suelo que pisa Volodymyr Zelensky es casi con seguridad el eje más agudo de la hora de la guerra que Rusia no desiste en forzarle a Ucrania. Es la Sloviansk en Bakhmut, donde el verde camuflado ruso golpea con mayor fuerza y el presidente lo reta. El aniversario número 31 de las Fuerzas Armadas del país invadido se funde con el momento más desafiante de su razón de ser. 24 horas antes, el homólogo de Zelensky y autor de este presente estuvo también a breves kilómetros de su guerra. Precisamente, Moscú se reitera en revisar ataques con dron a sus bases aéreas, el último en Kursk, limítrofe con Ucrania. La que sumida en la penumbra y el frío, así luce bajo el golpe táctico de emisarios de Putin a sus fuentes de energía y agua, y la que con su experiencia empuja que se replantee el equilibrio geopolítico regional, pues Tirana es abrebocas de la potencial entrada de Macedonia del Norte, Albania, Bosnia, Serbia, Kosovo y Montenegro como refuerzo de la solidez futura de la Unión Europea. Este es el momento en que el juez responsable del veredicto en el juicio de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner pide un receso. A las 5:30 de la tarde, hora de Buenos Aires, las diligencias judiciales serán retomadas para que el país austral conozca la amonestación o si se dicta prisión a Fernández por presunta corrupción cuando fue mandataria entre el 2007 y el 2015. Estas son las primeras voces de protesta en Indonesia frente a la Cámara de Representantes después de que el Parlamento aprobara prohibir las relaciones sexuales fuera del matrimonio como medida de ajuste al Código Penal. Los activistas con carteles advierten que la medida es un retroceso en las libertades del país asiático. Noticias cada instante. El 6 de diciembre de 1989, Bogotá vivió una de las peores jornadas de terror. La ciudad despertó con la explosión contra el edificio del DAS. El atentado ordenado por Pablo Escobar dejó más de 60 víctimas mortales. Ninguna de las tantas obras de ficción donde se retratan los años del terror han podido acercarse a esa mañana, a esa demostración de crueldad, inconsciencia y demencia. El intento de matar al director del DAS y destruir miles de archivos judiciales le costó al país 63 colombianos, 600 heridos y un capítulo más en la lista de los horrores del narcotráfico. En la confusión de las 7:30 de la mañana de hace 33 años, pocos detallaron un bus robado días antes, cargado con 500 kilos de explosivos. La nueva desgracia, en menos de una semana, después de hacer explotar un avión comercial, no contempló límites. Ese pequeño apocalipsis abriendo el día quedó registrado en un cráter de 13 metros de diámetro y 4 de profundidad. La onda explosiva se sintió en media ciudad y el aturdimiento todavía ronda en la cabeza de generaciones que, sin acostumbrarse, vivieron bajo la zozobra y la amenaza permanente de ventanas rotas. Hoy quedan pocas huellas del edificio de 10 pisos totalmente destruido, de 300 establecimientos comerciales arrasados, de 15 corporaciones financieras, de más de 200 juzgados y 70 fiscalías, donde además se destruyeron expedientes. Por esos años, faltaban muchas jornadas con sirenas encendidas, de lamentos, de violencia, pero este día marcó uno de los más devastadores en los años, cuando el narcotráfico retó con acabar al Estado, con tal de no ser extraditados. Llegamos a oportunidades, atentos porque hay becas para estudiar maestría en diferentes áreas en China. Acá les contamos cómo pueden aplicar.
En oportunidades de becas para estudiar fuera del país, vaya a la página web.icetex.gov.co. Seleccione la pestaña Becas, luego Becas para estudios en el exterior y Becas vigentes, donde encontrará la opción Maestrías en diferentes áreas en Beijing. Lea con atención la descripción y requisitos de la convocatoria, como ser mayor de 20 años y menor de 35, tener un promedio mínimo de notas de pregrado de 3.7/5, contar con mínimo un año de experiencia profesional, entre otros. Atentos, el programa suministra seguro médico, alojamiento y un estipendio mensual de 2 millones de pesos colombianos. Y mucho ojo, tiene plazo de aplicar hasta el 12 de diciembre de 2022. Y muy importante, recuerde que si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. La magia navideña se toma Bogotá. El tren de la Sabana iniciará sus tradicionales recorridos por la capital. 10.000 metros de luces LED iluminarán los 14 vagones de esta locomotora a vapor que partirá todos los días a las 6:30 de la tarde desde la estación de la calle 26. Los recorridos serán diarios hasta el próximo 23 de diciembre. Y cerramos nuestra emisión del mediodía con los estrenos musicales más sonados. Ojitos Rojos de Blessed, Bacano de Morena Beat y un mix musical de los 50 de Joselito. Son las opciones perfectas para empezar diciembre con buena música. Los esperamos en nuestra emisión central a las 7 de la noche. Hasta entonces. Vamos a casa de Fernando. Como no hay nada que hacer, seguro nos está esperando. Lo mismo que pienso yo, una docena está pensando. Como no hay nada que hacer, vamos a casa de Fernando. Allí. RTVC Noticias del Mediodía.